Hola mi gente, muy bien. En este video quiero enfatizar y aclarar el engaño doctrinal que mucha gente sufre con Mateo 23:23. Lamentablemente, estos pseudo pastores, mercaderes del evangelio que lucran con la fe y como argumento te traen esa falsa doctrina del diezmo en dinero para los cristianos de la gracia, totalmente fuera de contexto. Y todavía te enseñan textos que están dirigidos específicamente a la nación judía, al pueblo de Israel. Ejemplo, Jesucristo cuando estaba predicando en esos tiempos, en Mateo 23:23, estaba dirigiendo específicamente el diezmo del aneldo, del comino y la menta, estaba dirigiendo específicamente, repito, a los judíos. Ni siquiera a los judíos del pueblo, sino estaba dirigiendo a los líderes religiosos del pueblo judío, del pueblo de Israel. Lea y convénzase. Dice primeramente, Mateo 23:23 dice, hipócritas, escribas y fariseos. Escuche, usted es hipócrita, hermano, hermana en Cristo. Usted es escriba, usted es fariseo de la nación de Israel. Este versículo te usan para que tú sueltes tu dinero a estos mercaderes y les des tu plata en un contexto fuera de la realidad. Entonces, lea la Biblia, mi querida gente. Deje de engordar a estos ladrones, yo les diría, del evangelio, mercenarios de la fe, que lucran con tu amor al Dios que tienes tú. Repito, Mateo 23:23 dice, dirigido específicamente, dice, escribas y fariseos hipócritas, que ustedes diezman el aneldo, la menta y el comino. Y se han olvidado lo más importante de la ley. En ese tiempo estaban bajo la ley de Moisés. Los judíos eran dirigidos a cumplir la ley de Moisés. Y en esa ley estaba específicamente más importante la justicia, el amor y la fe. Habíanse olvidado de eso estos líderes religiosos judíos y solamente se ocupaban de exigir el diezmo. Y ellos como líderes daban mal ejemplo de diezmar una menta, una hierba, un aneldo, el comino, cuando el diezmo debería ser el 10% de las cosechas anuales que ellos recibían como líderes en los tiempos de Israel. Lea Deuteronomio capítulo 14:22. Entonces, este versículo es fuera de contexto, no está dirigido a los cristianos, no es para la iglesia cristiana de la gracia. Este versículo era para los judíos religiosos y específicamente para los escribas y fariseos, líderes religiosos del tiempo de la ley. Hoy vivimos en tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la gracia, el nuevo pacto establecido por Jesucristo en su resurrección en la cruz es solamente esto que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Habiendo oído el evangelio de la salvación en Cristo Jesús y habiéndole creído a Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, cuando Cristo venga por su iglesia. Y punto. Eso es la salvación. Ahí no quepa, ahí no introduce lo que es la doctrina del diezmo de Israel, no introduce lo que es la enseñanza del diezmo de Abraham una sola vez en su vida, de un botín ajeno que pertenecía al rey pagano de Sodoma. Entonces, si Abraham diezmó una sola vez de algo que no era suyo, ¿por qué con ese argumento del diezmo de Abraham te exigen que diezmes cada mes de algo que es tuyo, tu salario? ¿Se da cuenta el error doctrinal que usan estos pseudo pastores asalariados mercaderes del evangelio? Y eso van aprendiendo ellos en los seminarios bíblicos, institutos bíblicos, universidades teológicas. Ahí se corrompen. Y de ahí vienen hechos los ungidos cuando son simples instrumentos del diablo
pastores asalariados, que Dios no aprueba, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, 12 y 13. Espero que este video le ayude para que deje de ser víctima de estos mercaderes que lucran con la fe del hombre. Y congréguese usted en una iglesia local donde está abierto en una familia, en una casa, en un barrio, y donde se predica el evangelio gratuito de la fe en Cristo sin lucrar, sin hacer negocio con la fe de Jesucristo. Bendiciones, gente. Posteriormente veremos otros temas importantes, controversiales, en donde la gente es víctima de estos lobos rapaces. Que Dios los bendiga. Bye, bye.